así como sobre, ¿qué te dijeron? No quería ir a las 5 de la tarde, canceló lo de los muchachos donde va algo, vámonos. Y ahí me llevó a la abogada y dijo, mira, en calidad de bulto que te llevó aquí fue la autorización de la persona. Sí, es que mi esposo trabajó aquí, se mencionó aquí y murió aquí. Yo no podía hacer un trámite de control. Qué bueno, Buenos días, hermana Rosy. ¿Me puede escuchar? ¿Me escucha? Sí, hermana Rosy, ¿me puede escuchar? Hola. Sí, hola, sí, la escucho, hermanas, buenos días. La verdad también de saber, yo la sentía como Se escucha cortado, no sé si sea mi internet. Se escucha cortado, tal vez sea mi internet. Aquí ahorita lo vamos a tratar de arreglar, hermana. Miren, ahí están, ahorita está la hermana Rosy, está enfermita, por eso no puedo venir. hola, hermana. Ahí están los hermanos. Hola, mi hermana. Ya llegó la hermana Sandra, gracias a Dios. Y bueno. Gracias a Dios, y la hermana, que mi vecinita también la vi. Sí. Bueno, hermanas. La hermana Josie, sí, aquí está también. Bueno, hermanas, hoy, discúlpenme si estoy aquí sentada o me paro mejor, pero es que fíjense, me van a tener que perdonar. Justo hoy vamos a hablar del perdón. Espero que me perdonen. Empiecen a practicar. Vamos a Lucas. Pero bueno, mientras les cuento, abran su Biblia en Lucas capítulo 7. Resulta que mandó un audio a mi esposo ayer y yo como que buena esposa no lo escuché, no escuché el audio, andábamos en una visita y y dijo, estaba avisando que iba a haber clases separadas. Y no, yo pensé, no, pues ya las va a cancelar, ya no vamos a tener clases separadas. Entonces me dice en la mañana, despertó Josué muy así tosiendo, muy feo. Lo bueno es que era muy temprano y dijo, ¿sí sabes que mañana son clases, hoy son clases divididas? No, le dije, sí. Pues si quieres las juntamos. Digo, no, me voy a apurar. Lo bueno es que ya había leído el capítulo. Entonces, hoy vamos a hablar del perdón. Recuerden que estamos en el libro que se llama ¿Qué puedo hacer con mi culpa? Así se llama. ¿Qué puedo hacer con mi culpa? Y ya hemos visto 2 capítulos. Y el capítulo anterior, así como un repaso, ¿qué es lo que muchas veces tratamos de hacer con nuestra culpa? Algunas formas de tratar con la culpa, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Evitar, darle la vuelta, sí. Justificarnos también, a veces nos justificamos. La negamos rotundamente a veces, sí. Decimos, no somos culpables. Nos justificamos, tratamos de justificarnos. A veces damos algo a cambio de... Sí, contar con un pago o indulto, ¿verdad? Tratamos de recompensar por nuestra culpa con algo. Entonces, hoy vamos a ver el remedio. ¿Qué es lo que podemos y debemos hacer con el perdón, con nuestra culpa? Y sabemos que la cura es el perdón, Entonces, fíjense, aquí está este relato de Lucas 7. Se las voy a leer esta ilustración de Jesús, esto que pasó aquí, en Lucas 7:36 hasta el 50. Se las voy a leer, hermanas, discúlpenme si está en esta versión, pero pueden seguirla ahí en su Biblia también. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies.
Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que los había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata y a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó. Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Vamos a orar. Nuestro Señor, te damos gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú nos aceptas a todas por igual, aquellos que nos acercamos a ti, que te pedimos perdón, tú nos perdonas. Y gracias, Señor, porque somos malas y somos pecadoras, pero aún así tú nos amas y nos cobijas y nos perdonas, nos consuelas. Ayúdanos, por favor, en este tiempo, danos de tu gracia para poder concentrarnos, para poder ver lo que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Hermanas, en esta historia, ¿quién tenía más pecados? Pues la mujer. La mujer, ¿ustedes creen? Sí, Pues todo, pues todo. Sí, pero ella dice que además no hay este nivel de pecado delante de Dios. Pero muchas veces vemos, por ejemplo, las prostitutas que creen que son más pecadoras, o a los narcotraficantes, o a los ladrones. En realidad, yo creo que todos estamos culpables. Sí. Y en esta ilustración hasta Jesús dice, a ver, un deudor debía un montón y otro poquito, y se le perdonó a los 2. ¿Quién crees que estaba más agradecido? Dice, pues a quien se le perdonó un montón. Y a veces pensamos que, ay, pues a esta mujer como era tan mala, se le perdonó tantísimo, pues ama un montón. Pero la realidad es que los 2 eran pecadores, nomás que una se dio cuenta y el otro no, ¿verdad? El fariseo no. Pero todos delante de Dios, pues somos malos, somos pecadores. Y es muy difícil para algunos de asimilar eso, ¿verdad? Porque nos creemos muy justos en nuestra propia mentalidad. Entonces, hoy en este capítulo del libro de ¿qué puedo hacer con mi culpa? El hermano comienza hablando de la sexualidad que ya es muy normalizada, muy culturalizada, es decir, la inmoralidad, ¿sí? Jóvenes ya acostándose antes del matrimonio, el adulterio se está haciendo como normal, muy común y aceptado al fin y al cabo. Entonces viene una señorita que está por casarse viene con el hermano y le dice, ¿sabe qué, hermano? Necesito ayuda porque yo me siento culpable, estoy por casarme y estoy segura que Dios me perdone, perdón, que me voy a casar con el hombre correcto. Voy a ver si se puede cerrar la puerta. No, porque como que me distraigo. Gracias, hermano. Entonces, la muchacha dice,
yo estoy segura que me voy a casar con el hombre correcto y quiero casarme, estoy deseosa y sí, pero tengo algo en mi corazón que no me deja. Y es que me siento muy culpable, dijo ella, me siento muy culpable. Y le preguntó qué pasó y pues resulta que había tenido relaciones sexuales con este joven o que iba a ser su esposo, ya habían tenido relaciones sexuales. Entonces, el hermano le dijo, antes de ir con él, fue con un, ¿cómo se llaman los que son capellanes? Con un capellán de la escuela. Fue la muchacha. Y el capellán tristemente le dijo, mira, es normal eso, eso pasa, ¿sí? Tienen que saber que experimentar para ver si son compatibles sexualmente. Dijo, entonces, no te sientas mal por eso, como quieras te van a casar. Entonces, lo que hizo fue, no sanó la herida, no resolvió el problema esta persona, no le ayudó a la muchacha a resolver su problema, al contrario, yo creo que acumuló más culpa, sí, tratando de suavizarla, entonces, va con este pastor y le dice, lo único que tú necesitas hacer es pedir perdón, arrepentirte, y Dios te puede perdonar. Porque la pureza sexual no fue inventada por los primeros cristianos, ¿sí? La iglesia primitiva, o por la reina, dice el hermano, no fue inventada la pureza sexual por la reina Victoria, así que antes, ¿verdad? Era muy casto todo eso. No, Dios fue quien ordenó la pureza sexual y cada quien debe tener su propia esposa en santidad, en su matrimonio. Entonces, no solamente se trata de evitar las consecuencias dolorosas en cuanto a la inmoralidad, sino ser conscientes de que la inmoralidad y todo eso ofende directamente a Dios. Entonces, por eso es que somos culpables. No tanto por lo que hemos afectado a otras personas, sino que eso es una ofensa directamente al Señor. Entonces, de hecho también en consejería para muchos hombres que han tenido problemas con sus esposas debido a que no son muy receptivas a ellos sexualmente hablando, era porque quizás sus esposas habían llegado a la relación matrimonial ya con una culpa no resuelta, debido a que tuvieron sexo con ellos antes de casarse. Entonces, al preguntarles a estos hombres que aconsejaba el hermano si tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, ellos decían que sí, y era muchas veces que sus esposas no respondían de forma que ellos querían en la relación sexual porque ya habían estado juntos antes de casarse, era porque tenían un sentimiento de culpa no resuelto, las mujeres. Entonces, eso estaba tratando una parálisis que estaba fundada y arraigada en una culpa no resuelta. Ellas no tenían resuelta esa parte y por eso es que no respondían como ellos querían a la hora de la intimidad. Entonces, pero la respuesta a la culpa siempre, ¿cuál va a ser? El perdón, hermano, siempre. La respuesta a la culpa siempre es y será el perdón. Lo único que conoce, el hermano dice, lo único que conozco que puede curar una culpa real es el perdón real. Podemos hablar con 1000 personas sobre cuán culpables nos sentimos, ¿verdad? Y decirle cómo está nuestro corazón y confesarles a esas personas, buenos días, hermano, nuestros pecados. Y mira, es que yo he hecho esto y me siento así. Pero mientras no nos pongamos de rodillas y le confesemos a Dios lo que hemos hecho, Él no podrá perdonarnos y no podrá limpiarnos. De hecho, el único pecado que Él no puede perdonar, ¿cuál es? ¿Cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? Bueno, dice la Biblia literalmente, ¿verdad? Pero ese no será perdonado. Sí, esa era la respuesta. Aquel que no confesamos, ese pecado que no hemos confesado a Dios, es aquel que no puede perdonar. ¿Cómo lo va a perdonar si no se lo confesamos, si no se lo decimos? ¿Sí? Entonces, cuando confesamos a Dios nuestros pecados, hay limpieza,
nos sentimos lavadas, renovadas, como un bebé recién nacido. Sí, hermana. Una pregunta. Cuando hay pecados, por ejemplo, antes de conocer a Cristo, ¿no? Y que no me acuerdan, porque yo he tratado, viendo mi vida pasada, yo he tratado de recordar todos mis pecados, pero yo creo que no mucho porque no me acuerdo de todos. Entonces, pues yo le pido perdón a Dios y le pido perdón por aquellos que no recuerdo. Le digo, a lo mejor que me está pasando algo, que Dios ayúdame a recordar. El salmista dice, líbrame de los que no son ocultos, ¿verdad? Porque si nos ponemos a enumerar o recordar todos los que hemos cometido desde que nacimos o desde que nos tenemos conciencia, sí es muy difícil. Pero pues esos pecados que sí recordamos, confesarlos. Y aún, o sea, aún siendo cristiana, pecamos, ofendemos a Dios. Y yo no sé si últimamente o en esta semana, por ejemplo, sí, si alguien ha sido así y quiere dar un testimonio, adelante. Pero cuando nos arrepentimos realmente, Dios nos perdona y nos sentimos libres y puras. Dice aquí, la hija del hermano pasó por una experiencia así. Dice, papá, me siento como si fuera una recién nacida, una bebé, así como todo nuevo. Y yo no sé, hermanas, si ustedes han experimentado eso recientemente. No digo que no lo han experimentado, pero recientemente. Hermana Rosita. Sí, a mí me pasaba lo mismo cuando me convertí a Cristo, que dudaba de eso, pues, que hay tantos pecados que uno ya no se acuerda, ¿no? Pero gracias a Dios que en su palabra nos da esa confianza, que cuando venimos a Él, Él nos dice, ¿verdad?, que Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados, que nos va a alejar como la profundidad de la mar, o como del oriente está del occidente. Entonces ahí es donde uno puede experimentar esa confianza. Amén. Que las promesas de Dios son ciertas. Amén. Sí, y se basa en la palabra de Dios. Sí, hermana Sabrina. Bueno, a mí, yo sí no recuerdo pecados que no recuerdo que te ofendí, sí me lo voy a recordar. Incluso me dijo, no me perdona, porque decía, si fuera Dios, quería que violaran a mis niños. Si fuera Dios, no permitiría eso. Si fuera, no, pero si Dios sí puedo decir eso, pero yo sí me atreví a decir eso. O sea, yo estaba curiosa porque decía, ¿cómo permites que viven a los niños? O sea, no se vale. Lo haga su abuelo, su tío, su papá, un extraño. O sea, es un niño. No puede defenderse, no puede decidir. Porque uno lo que dice es, si siquiera los 18 años que se pueda golpear o agarrar a golpes o a ver que se pueda defender, o que yo le decida, pero que chamaco de 7, 8 años, yo necesito amor, pues, entonces, en sí, ¿cuál sería el pecado ahí, hermana, que necesitaba confesar? Pues el que yo quería corregir la ley de Dios, o que sentía que Dios no sabía hacer lo correcto, teniendo la oportunidad de que ¿Hay algún versículo, alguna base que usted pueda recordar o tenga de la Biblia, algún versículo? Dios, además de la Biblia, hay una cosa que es soberano. Porque recuerden que este es nuestro filtro, ¿verdad? Ajá. Todo debe pasar por aquí. Entonces, porque pienso, un versículo dice, ¿dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, qué haces? Muchas veces es orgullo, arrogancia y no podemos nosotros decir a Dios y Señor, perdóname porque yo soy tu criatura. Yo no dicto, como usted acaba de decir, yo no dicto las leyes. En el libro Tú lo haces. es una confrontación que hace Dios ¿Sí? cuando hay este tipo de comentarios. Sí, le dice, ¿no? Estabas tú cuando No sé, tu cucaracha, ¿verdad? Como cucaracha. ¿Por qué la dejas vivir mucho tiempo? O sea, si todos vamos a morir, ¿por qué? ¿Para qué pasa por sufrimientos tan mucho tiempo? En cualquier enfermedad, porque no nada más necesitas el cáncer, puede ser diabetes. Sí. Entonces yo estaba juzgando por qué Dios no actúa
Ujú. Porque permitieron tanto dolor. Allí en ese estaba pidiendo el perdón de sus pecados, con esa prueba de Sí, sí, y pues gracias a Dios que Él nos convence y vamos a hablar del Espíritu Santo más adelantito. Pero una nota adicional sobre la culpa y esos sentimientos de culpa que a veces, hermanas, nos atacan y tenemos, ¿verdad? Sentimiento de culpa, como que hay algo ahí que aunque ya nos arrepentimos, nos sentimos no perdonadas. eso me sucedía ahorita yo decía, y luego es muy poquito para los pecados. Sí, y fíjese, precisamente de eso quiero continuar aquí. Dice, aunque ya hemos hablado de la culpa y sentimientos de culpa, cabe resaltar que ninguno de nosotros ha experimentado alguna vez sentimientos de culpa en proporción directa a la verdadera culpa que tenemos delante de Dios. Porque si sintiéramos eso, viviríamos, sí, ¿verdad? Miserables. Gracias a Dios que no siempre nos sentimos como lo que realmente somos, o sea, culpables delante de Dios. Y dice el hermano aquí, yo pienso que es una de las misericordias de Dios que Él nos protege de tener que sentir todo el peso de la culpa que tenemos efectivamente delante de Dios. Pero el perdón mismo es objetivo, hermanas, y la única cura para la culpa real es un perdón basado en arrepentimiento y fe real. Entonces, podemos tener un perdón real y verdadero delante de Dios y no obstante no sentirnos perdonados. O sea, Dios sí nos perdona delante de Él, ¿verdad? Nos arrepentimos y Él nos perdona, pero podemos no sentirnos como perdonadas. Asimismo, puede que nos sintamos perdonadas cuando no hemos sido perdonados realmente. Y eso vuelve el asunto del perdón muy problemático, y es que muchas veces tendemos a confiar en nuestros sentimientos y dejar que ellos nos digan en qué estado estamos delante de Dios. Pero no vivimos en base a nuestros sentimientos, porque un día despertamos y nos sentimos empoderadas, como dicen hoy en día, y con mucho ánimo y me siento perdonada y aceptada y amada y por eso voy a continuar el día de hoy haciendo todo lo que tengo que hacer y muy animadas. Pero al otro día me siento en derrota, hice esto y esto y esto, pero no vivimos nuestra vida en base a experiencias o cómo nos sentimos, sino en base a la verdad de Dios y a quién somos basadas en la palabra de Dios. Soy amada, soy aceptada, y no para elevarme o subir mi autoestima, sino para verme quién soy yo delante de Dios realmente. Soy pecadora y merezco todo el peso del juicio de Dios, pero Él me perdona. Señor, gracias por eso, porque tú me perdonas. Entonces, no vivimos la vida cristiana en base a la experiencia, sino en base a la Escritura. La Escritura es verdad objetiva que trasciende la experiencia de una persona. Entonces, si usted necesita ánimo, si no se siente, no tiene un buen día o quizá ni siquiera ganas de leer la Biblia, con más razón tenemos que ir. Entonces, la única fuente de perdón real, en definitiva, es Dios y su perdón. Solamente Él. Solamente Él. Gracias a Dios que Él es muy rápido para perdonar, no como nosotros muchas veces que si no viene, sí, guardamos rencor. O un perdón no verdadero está bien, te perdono, pero lo estamos recordando constantemente. Tú me hiciste, acuérdate lo que me hiciste. Eso no es perdón. Y pensamos que Dios es igual a nosotras y que Dios perdona de la misma manera, pero Él no perdona así, su perdón no es así. Entonces, Él dice y promete que nos va a limpiar de nuestra maldad y lo cumple. Entonces, no debemos creer que estamos perdonados porque no nos sentimos perdonados. Porque entonces, ¿en qué confiamos? ¿Confiamos en nuestros sentimientos o confiamos en la verdad de Dios? ¿Sí? Y aquí pone una ilustración
de su pastor, creo que ya se las había dicho, pero el autor, el hermano, va con su pastor y le dice, pastor, fíjese que yo ya pedí perdón a Dios, pero me siento todavía culpable, tengo sentimientos de culpa. Y le dijo su pastor, ok, ve a Primera de Juan, a ver, vamos a ir a Primera de Juan 1:9. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice, Primera de Juan 1:9. Y dijo el pastor, ¿tú ya has leído este pasaje? Sí, sí, pastor, pero pues todavía tengo sentimientos de culpa. Ok, ¿qué te parece si lo vuelves a leer? Le dice, y lo vuelve a leer. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Total que lo hizo leerlo como 6 veces. Y dijo, el perdón no es en base a lo que tú sientas, sino si te has arrepentido, créele a Dios. Cree que Él te perdona. No se basa en los sentimientos, sino en lo que Él dice. Bueno, pasó el tiempo y el hermano dice que una mujer vino a su oficina para pedir ayuda por exactamente lo mismo. Y le dice, hermano, es que fíjese que tengo sentimientos de culpa, como, ok, hermana, y ya se ha arrepentido, usted pidió perdón a Dios. Sí, dijo, pero siento todavía que el pecado ahí está y ahí está. Y dice, le llevé a hacer lo mismo que mi pastor me llevó a hacer hace unos años. Pero ahora le dije algo diferente, le agregué algo más. Hermana, entonces usted necesita, si todavía se siente con ese sentimiento, tiene ese sentimiento de culpa, necesita pedirle perdón a Dios por un pecado más. ¿Y cuál es? Dijo, ese problema y ese pecado es arrogancia. Usted está siendo muy orgullosa. Y dice que la hermana casi se salía de la oficina, así como que pues muy ofendida. Y dijo, creo que necesita ahora pedirle perdón a Dios por eso. Y es que la verdad, no sé, aquí podemos diferir y dar algunas opiniones. Pero muchas veces, lejos de una humildad supuesta en nosotros de, ay, pero es que, ¿cómo, si yo hice una cosa tan mala, cómo Dios me puede perdonar? Pero muchas veces somos orgullosas de decir, es que tengo que hacer algo, ¿cómo puede ser tan fácil? ¿Cómo puede ser tan fácil que otros reciban misericordia y gracia? Yo tengo más dignidad que eso. Yo tengo que hacer algo. Yo quiero hacer algo para reparar esta cosa tan mala que hice, pero no se puede reparar. No hay algo que podamos hacer. Y veíamos en las antiguas lecciones, no hay algo que podamos hacer para ser perdonadas, más que ser humildes y pedir perdón y aceptar el perdón de Dios. Entonces, ¿qué piensan sobre esto, hermanas? Pues también a veces es ignorancia, porque la verdad te puedo decir, pero si yo te estoy diciendo que Dios te quiere perdonar, pero uno tiene ignorancia de Dios, es increíble. O sea, sí, la verdad, y sobre todo el poder de perdonar, porque yo sí conciencia de que Dios hacía planetas, astros, estrellas, y me parece un Dios súper poderoso, pero nada que ver con el perdón. O sea, con hacer cosas grandes y maravillosas, que Dios creó el planeta en 6 días, a mí me parecía perfectamente que sí, porque Él es poderoso. Y podemos creer eso, Sí, pero no podemos creer que Él nos puede perdonar. Dice, sí, es muy poderoso y está poderoso, que primero está ocupado en cosas importantes. Y segunda, pues, prácticamente que no me va a perdonar porque además recaigo en todo el mismo, ¿no? Le pido perdón y bueno, ahora mismo yo hasta ya me siento misma, ya me siento mal conmigo misma. Por ejemplo, algo que de verdad he luchado, ya 5 años tengo luchando, no decir ni una grosería ni una mentira. Ya estoy a punto de lograrlo, pero no me sale. O sea, ya no como antes, ya tengo continuamente las mentiras. Y ahorita así, cuando estoy narrando algo de mi pasado, que digo, no me pasó frente, yo dije,
Y lo digo completito como lo dije. No, Dios mío, no ocupas la grosería. Y dije, "Ay, bueno, pero ¿cómo lo digo correctamente? Y es ahí modifica nuestra fuente, ¿verdad? La fuente del corazón mana la vida. Y lo que hay en nuestro corazón, pues muchas veces es, o siempre es lo que brota. Pero a lo que voy, hermana, es que conforme nos vamos metiendo en la palabra del Señor y saturando de ella, es lo que va a salir de nuestra boca. ¿Sí? Gracias. Es que es algo que debemos de pensar que sabemos cómo es mejor y entendemos nuestra presencia. Pues Dios hizo todas las cosas, ¿no? Literal sabemos, Dios hizo todo, damos gracias a Dios por todo. Intervenemos a todos, hablamos de esto, todo, la palabra se conforma en eso. Y siempre estamos pensando, Dios es tan poderoso que puede perdonar a otras personas. Y es así como siempre damos consejos. Dios te va a perdonar si pides perdón. Así, ¿por qué no lo aplicamos? Y luego, pues por ejemplo, el ejemplo de la hermana Sandra, no necesitamos ocupar de decir nada en ese aspecto, no es como que pasó esto y esto. A mí también me ha pasado, en secundaria no lo voy a decir que mi mamá me va a pegar al rato que llegue a la casa, pero pues ya se acuerda de mi salud y a mí también me pasó, pero pues el pedir perdón, ¿cómo se llama? Decir exactamente eso, ¿no? Pero sí pedir perdón por ese aspecto, por ejemplo, como los israelitas, tenemos muchos ejemplos también de nuestro, o sea, si de por sí ya lo tenemos en escrito, es lo mismo, los israelitas caían una y otra y otra y otra y otra, y muchas otras veces en la idolatría, en no hacer caso a Dios, y ahí lo vemos siempre, hasta nosotros nos esperamos de verlos porque, ay, otra vez, se van a hacer perdón, y decimos, qué tontos de veras, pero también estamos así con nosotros, o sea, también, porque no estamos con esa arrogancia y ese orgullo, pero a veces vemos esa palabra como altanero, y no es tan eso, es más que no terminamos de creer. Creemos, más bien, entendemos que Dios nos perdone, pero no comprendemos la magnitud de esa situación porque sabemos, ay, Dios perdonó a los israelitas porque te les dio jueces, ¿no? Y les dio un juego de profetas y de todo. Dios lo mismo con nosotros, o sea, vamos a sacar una y otra vez, de la hermana, 5 años, 10 años, ¿cuánto tardan los del tiempo de rehabilitación? No somos tan diferentes a ellos, no es diferente a ellos. Entonces es único, uno no vamos a estar cayendo de otra constante salud, así en la vida. Y yo creo la clave también es ver el pecado como Dios lo ve. ¿Qué significa confesar? Hermana Juanita. Yo pienso también que es algo del corazón. Que como tiene uno el corazón, yo pienso que el Señor ve el corazón de uno. Y que cuando dices, pues somos todos pecadores, ¿no? Y caemos y volvemos, nos levantamos y volvemos a caer o volvemos a cometer los mismos pecados. Pero pues muchas veces, bueno, no sé que no es una disculpa, pero muchas veces es inevitable. Entonces, o que estás rodeada por decir algo de personas que no creen en esto o que no tienen ese temor a Dios. Y entonces te hacen también caer. Entonces dice uno, ay Señor, pues tú conoces mi corazón, yo no quiero hacer esto, pero lo hice. Entonces, perdóname, dice uno, pues ahí está, que como que a veces pienso que se puede convertir como en un círculo vicioso, que ahí está en lo mismo. No sé, no. Yo pienso porque la verdad a mí me pasa y yo digo, Señor, ayúdame, pues estoy rodeada de todos estos chamacos que no me quieren hacer caso y me hacen enojar, digo yo. Ok. Entonces, Ari, ajá. Sí, vamos a hablar de eso, hermana. Hermana Yossi. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de entender el perdón cuando uno tiene que hacerlo como un estilo de vida, porque es un estilo de vida, así como el orar, como el leer la Biblia, lo cotidiano. El perdón, porque lo hablo en una ocasión pasada por una situación, yo decía, ¿por qué no puedo brincar este tipo de situación? Y de esas veces cuando el Espíritu Santo nos lleva a la palabra, ¿no? Y cuando dice sí, confesar es que estábamos leyendo.
entendí que cuando uno no confiesa en sinceridad, porque hay una línea muy delgada entre lo religioso y entre la sinceridad. Entonces, cuando no confesamos ese pecado, por ejemplo, Señor, no tengo ganas de ir a la iglesia. O sea, pero mi espíritu anhela escuchar palabra de Dios, convivir porque lo dice tu palabra, pero de verdad no tengo ganas. Entonces, confieso ese pecado y cuando no es sincero, el Espíritu Santo trata con uno. Pero cuando no lo confesamos realmente, ¿cómo es? Siento yo que es que justifica uno ese pecado, es como tapar una herida infectada. Sí. Y la hermana que es enfermera, la hermana sabe lo que es tapar una herida, cómo puede echar a perder, cómo puede podrirse, cómo puede infectar. Por eso a mí me encanta cuando se habla del perdón, porque he experimentado esa situación de decir, ¿por qué no puedo salir de esto? Y ahí es algo que el Señor, con ese versículo que acabas de leer. Y hermanas, ¿qué significa confesión? Confesar, ¿qué es? Pues es decir, Ajá. Ok. Esta palabra se viene y la raíz sencillamente significa decir lo mismo. ¿Cómo? Estar de acuerdo. Estar de acuerdo, decir lo mismo. Y es, hermana Juanita, no, porque a veces podemos sentirnos perdonadas, pero no estar perdonadas realmente. ¿Y cómo es eso? Que muchas veces lo que hacemos así es como justificar y tapar rápidamente. Ay, Señor, perdón, perdón, perdón. Pero realmente no estamos pidiendo perdón. Estamos nomás, ay, como que me cacharon o, ay, sí lo hice. Pero no estamos diciendo, Señor, tú dices en tu palabra que esto es pecado y yo pequé delante de ti. Señor, perdóname. Yo no debí decir esa palabra, por ejemplo, vamos a decir el chisme. Yo no debí haber dicho eso. Eso no, dice tu palabra que el diablo es el acusador de los hermanos. Yo no quiero ser como él. Perdóname, Señor. Y cuando vemos el pecado como Dios lo ve y decimos y estamos de acuerdo con él, Señor, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices en tu palabra. Sí, Señor, yo hice eso, soy culpable y perdóname, Señor. Entonces, eso muchas veces sí pone en nuestra mente decir, pausa antes de que lo cometamos. Sí nos hace frenar un poquito. Y no digo que vamos a ser perfectas porque no somos, pero sí de alguna manera el Señor trata con nosotros y poco a poco esa transformación viene por la palabra de Dios. Pero eso, hermanas, confesión significa decir lo mismo. Para mí, la culpa, o sea, así lo que me dice. Cuando hago algo y siento culpa, la forma de yo sanar es pedir perdón y arrepentirme. ¿Sí? Y solo así llego a pedir perdón. Y esa es la forma, hermano. No veo otra. En la palabra de Dios no hay otra manera. Porque si no siente uno el alivio, siente uno que va bien el culpa. Sí, sí. Sí. Y miren lo que dice aquí, eres deudora y somos deudoras que no podemos pagar con nuestra deuda. Lo único que podemos hacer es clamar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí, yo pequé y quiero confiar en lo que tú dices, que si yo me arrepiento, puedo tener en ti perdón. Entonces no tenemos por qué vivir en por nuestros sentimientos o por nuestra experiencia diaria, sino por la verdad de Dios, por su palabra. Entonces, nuestros sentimientos son subjetivos, es decir, que pasan, sí, son como que de repente nos sentimos así, de repente no, pero su palabra es la verdadera, su palabra es firme y siempre
se mantiene así. Ajá. Entonces, sí, Rosita. Ahorita que estabas diciendo sobre la arrogancia, creo que me recordó mucho en esta semana hablando de eso también. Sí. Yo había estado batallando mucho con mis pensamientos en cuanto a no pensar mal de otros, pero daba por hecho que otros pensaban mal sobre mí, ¿sabes? O sea, como había ciertas cosas que yo decía, yo creo que hicieron eso porque están pensando esto, o cosas así. Y yo creo que muchos luchamos a veces con nuestros pensamientos en ese sentido. Y esta semana mientras leía mi Biblia, yo dije, Señor, yo no quiero, porque tu palabra dice que yo debo pensar lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo amable, es de buen hombre, y yo no estoy pensando eso. Entonces, cuando llegué a Santiago y que estaba leyendo eso, me recordaste mucho ese pasaje, porque dice en Santiago, el capítulo 4, dice, y él da gracia y con generosidad cuando dice en las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y luego continúa diciendo, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y eso fue así como dije, Señor, creo que no solamente estoy pecando con mis pensamientos, porque tú dices que debo pensar en eso, sino también muchas veces yo estoy siendo orgullosa, pensando, tal vez teniendo un alto concepto de mí misma y creyendo como que soy mejor que otros o cosas así, ¿no? Y esta semana especialmente estoy como, creo que necesito trabajar en eso. Y miren, sí, hermanas, y vamos para allá porque justamente vamos a hablar de Satanás y del Espíritu Santo. Son dos personajes claves en esta cuestión del perdón, pero antes de seguir ahí, algo muy relacionado a lo que dices. Aquí esta nota dice, si Dios dice te perdono, estás perdonada sin importar cómo te sientes, cómo te sientas. Y rechazar ese perdón es un acto de arrogancia. Entonces tenemos que ser conscientes también de que el diablo nos acusa. Y ese no es como uno de sus pasatiempos favoritos, es su trabajo. Él nos acusa constantemente. Sí, Satanás es el acusador, pero nos acusa y nos dice, mira este cristiano, y mira Señor, y mira lo que hace, y tú eres culpable, y esto, y lo, pero el propósito, el único propósito que él tiene con acusarnos y ser acusador es destruirnos. Ese es el propósito, quiere destruirnos. Él a lo mejor ya perdió la batalla con usted de que pues ya es hija de Dios, ahora le pertenece, pero quiere destruir su vida aquí, ahorita, ¿sí? Hacerla miserable, hacerla sentir, bueno, ustedes sabrán, ¿verdad? Pero ese es su propósito, destruirnos, ¿sí? Entonces, nos quedamos a veces con la imagen de que Satanás nada más, pues es el tentador que busca la manera en cómo hacernos caer, pero no, él es un acusador y de hecho su nombre significa calumniador. Mande. Sí, chismoso, que levanta acusaciones. Cuando los niños estaban chiquitos y actuaban cosas así, una vez decía, vámonos poco corregir. Y agarraron el hábito de estarle hablando mal de entre ellos. Y así del corazón me salió decirles, no se pongan a hacer la chamba del diablo. Ese ya es el trabajo de él. Es trabajo de él, usted. Y eso como que generó una cultura de ellos de humildad, de temor de Dios, porque uno tiene que ser bien. Si él es bien confrontativo de quererte agarrar, de quererte machacar, de quererte, así como dice la palabra, de matar, de destruirte, uno tiene que ser igual con la palabra de Dios, decir, o sea, reconocer que es su chamba, pero que él no tiene autoridad sobre él. Que esa es una cualidad que él perdona. Así es, cuando Satanás nos acusa,
Tal vez de mis pecados, de mí o Que se de mis comen. pecados, su propósito es destruirnos, quiere aplastarnos, quiere destruirnos. Y fíjense, les voy a leer, no vayan ahí, pero Zacarías 3, 1 al 5 es un sacerdote que se llamaba Josué. En esta versión traduce su nombre como Jesúa. Dice, entonces el ángel me mostró a Jesús, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones en contra de Josué, de este sacerdote. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Y la ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo, ya ves, he aquí tus pecados, y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo le dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Y así somos nosotras, hermanas, vestidas de ropas nuevas, perdonadas en el Señor. Así somos cuando venimos a Él y nos arrepentimos. Entonces, por un lado, Satanás es el acusador, ese personaje que quiere aplastarnos y destruirnos y nos acusa con ese propósito solamente. Pero nuestro consolador, ¿quién es el consolador? El Espíritu Santo. En contraste a eso, una gran diferencia es que Él nos redarguye, porque sí, Él vive en nuestro corazón y nos redarguye de pecado, nos convence, dice Juan 7, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero su propósito no es aplastarnos, no es hacernos sentir miserables, sino es con el fin de que nosotros nos restauremos, de que confesemos, de que vengamos a Él, de salvarnos, de rescatarnos. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, Él lo hace para llevarnos al arrepentimiento y en definitiva para llevarnos a la reconciliación con Dios, al perdón, a la sanidad, a la limpieza. Entonces, su propósito y su motivo son completamente redentores, rescatarnos, ¿sí? No es para aplastarnos, ese es un contraste. Entonces, la manera de callar al acusador es confesar nuestros pecados. No, bueno, es eso, no acallar al acusador es confesando nuestros pecados delante de Dios y creer en su palabra, en la palabra de Él, tal como lo hizo Jesús en su experiencia de la tentación. Cada tentación que Él presentaba, lo refutaba con la palabra de Dios, con un pasaje, así nosotros. Entonces, ¿cuánto conocemos de la Biblia? Nos va a ayudar muchísimo, hermanas, en huir de Satanás y en reprender de alguna forma, no hablarle, no ponernos a discutir con él, sino Dios dice en su palabra, yo quién soy, y dice esto y esto y esto. Entonces, ¿qué tan importante es pasar por esa experiencia de la escritura, de su palabra, de cada día? Hay algo que Dios quiere decirnos ahí, hermanas, y no perdamos esa oportunidad que tenemos de mirar en la escritura, ¿sí? Entonces, Él hizo huir, Jesús, hablando de sus tentaciones, hizo huir a Satanás, rechazando sus ataques con la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir? Y aquí, si ustedes quieren participar, ¿cómo puedo distinguir entre el convencimiento del pecado con el Espíritu Santo y cuando soy acusada por Satanás? Pues Satanás nos invita a pecar y el Espíritu Santo a seguir buscando lo que necesitamos. Pero hablando, pero hablando de que Él nos acusa, Satanás como un acusador y el Espíritu Santo como un convencedor del pecado. Pero yo luché muchísimo tiempo porque exactamente
decía que tenía que y que algo así. Entonces, yo dije, no, no me crees que tú dices que perdonas, tú dices que ayudas, tú dices que me amas, pero yo no sé ni mamá, ni perdón, ni nada de eso. Ayúdame. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de creer? Luego, cuando estaba muchos pastores y me pues créale a Dios, pues sí, pero no sé cómo creerle, porque sí, su palabra dice que me perdona, que me ama, que es mucho de mi hijo, pero yo estoy muy enojada, no los central, todas mis contra todos mis errores, porque antes no los veía como errores, o sea, casi con la vida, así me fue, no. Y después, no, sí, que tuviste la culpa por tus malas decisiones. Sí, tomé malas decisiones porque por ignoraba yo y esto. Y ahora ya lo sé, pero ahora ya tengo una máquina del tiempo y regresar toda la ya no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces el pastor Juan me dijo, bueno, pues yo muchos pastores, incluyendo el pastor Juan. Pero el pastor Juan, yo creo que de todo lo que dijeron todos los pastores, todos dijeron cosas buenas, todos, pero aún así, yo no les creía, la verdad, porque yo no sentía ajá, que decían, no se vale, yo no me instruí adecuadamente, ya cometí muchos errores, y ahora mismo mucho tiempo para acá. Entonces, ¿Y qué le dijo el hermano Brand? El hermano Brand me dijo muchas cosas, pero me fascina que pase. Ese modelo, o sea, ahora sí que me pasa. Me dijo muchas cosas, pero al final, de todas, a la primera vez que te estoy diciendo, me hubiera gustado grabarla. Me dijo, pero me acuerdo hasta como posición de él. Pero me dijo unas palabras amorosas de Dios, como que sentí que Dios me estaba hablando. Y entonces, dije, bueno, Dios mío, está bien, sí te voy a tener, pero entonces ayúdame. Porque yo me sigo sintiendo culpable, sé que soy culpable, sé que no puedo echar el tiempo atrás, pero sé que tú eres una esperanza. Y si pudiste entrar en la cabeza del pastor, bueno, de todos los pastores, pues entra en mi cabeza, en mi corazón, en todo. Amén. Sí, Ana, ¿querías comentar algo? Es algo parecido a lo que dice ella. O sea, yo creo que Satanás de esa manera entrando con esos pensamientos diciendo, no es cierto, no nada, porque él ya todo lo pero el Espíritu Santo te dice, la Biblia dice que Dios ya te perdonó. Que Dios todo lo que puede compensar, pues ya lo tiró. Amén. Se olvidó de esto. Y hermanas, tenemos que ser muy conscientes, esto es una lucha espiritual, no es como que blanco y negro nomás y esto sí, o sea, es una fuerte lucha, Satanás es nuestro enemigo y él, entonces necesitamos mucho la gracia de Dios y dependencia de él constante. Hermana Amanda. Estoy pensando también en todo lo que han comentado y referente al Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las dos diferencias? Y yo digo que al momento que Cristo entra en nuestro corazón, Él no es esa paz. No es una paz transitoria que dice, ahora tengo satisfacción y voy a pedir paz. Ahora me siento gozosa y estoy en paz. No, la paz de Cristo viene en nosotros a referirnos. No es una paz transitoria que ahora siento así y ahora me siento de eso. Puede ser que sí sea realidad, que sea cambiante los sentimientos, que decimos, bueno, no tengo paz, pero yo estoy consciente de que el Espíritu Santo mora en nosotros y debemos respetar esa paz. No se va y viene, siempre está en nuestro corazón. Es que no debemos permitir que el demonio nos ataque, que nos ataque. Inmediatamente, aleja. Yo creo en Dios y yo voy a seguir diciendo yo sigo como Cuidado, hermana. Hermana Yossi, ya para terminar. Por la pregunta que hiciste, la diferencia, es algo así, ¿no? ¿Qué Sí. diferencia hay entre Satanás y el Espíritu Santo? Satanás acusa, y ahí es donde
genera la culpa. Es donde te pone el lastre en la espalda para que... Ajá. Y el Espíritu Santo recuerda el pecado para redarguir, para convencernos que hay pecado en nosotros, pero que procedamos, como dice su palabra, que procedamos al arrepentimiento. Esas son las que nosotros como cristianos tenemos que aprender a detectar, porque yo cuando hablo así referente al perdón, que es un estilo de vida, lo aprendí desde muy chico, de la palabra que mi mamá me decía, mira, está pasando esta situación, pero esto dice su palabra, y nosotros vamos a hacer lo que dice el Señor. Primero era como algo conductual, luego se hace un estilo de vida. Sí, sí, y para terminar, fíjense, hermanas, quiero leer este último párrafo y muy importante, y no olviden, esto es una lucha espiritual. O sea, no es como tan fácilmente, sí, tengo que decir, perdón, señor, es una fuerte lucha, el diablo se opone, pero tenemos también al Espíritu que nos redarguye con el propósito redentor de que nos arrepintamos y vayamos a quien puede perdonarnos. Entonces, el perdón real precisa un arrepentimiento real y una fe real, pero sin un arrepentimiento ni fe reales, pues no hay un perdón real para la culpa real delante de Dios, ¿sí? Tal vez nuestro cónyuge nos perdone, tal vez nuestro cónyuge no nos perdone si es que pecamos en contra de ciertas personas. Tal vez la sociedad no nos perdone por ciertas cosas. O sea, digo, si les ofendemos y si ya nos arrepentimos y Dios nos perdonó y nos sentimos en paz con Él, pero quizá las personas no puedan perdonarnos. Tal vez el gobierno no nos perdone, pero si Dios nos perdona, estamos perdonados. Eso no significa que nunca fuimos culpables. Sí lo fuimos, pero en Él hay perdón. Entonces, no podemos tener perdón si no hay una culpa real, pero el perdón nos libera del castigo que con justicia merecemos por nuestra culpa. Otra vez, el perdón nos libera del castigo que con justicia merecemos por nuestra culpa. A través de él podemos ser restaurados a una saludable relación de amor con Dios. Y con esta ilustración, ya ahora sí puedes terminar. Esta semana, Caris hizo algo y se arrepintió. Ella por sí sola supo que estaba mal y se arrepintió. Pero lo que me llamó la atención y se los comparto, no porque sea mi hija, sino por la respuesta de mi esposo que me quedó mucho en mi corazón, porque yo soy muy más estricta, más legal, así como que si hiciste algo malo tienes que, y él es más de gracia, ¿verdad? Más, bueno, gracias a Dios por eso, pero él dijo, ok, la iba a disciplinar él, y le dijo, bueno, tú ya confesaste, le dijo. Y Caris le dijo, papá, ¿y no me vas a pegar? ¿No me vas a disciplinar? Y dijo, no, Caris, tú ya te arrepentiste delante de Dios. ¿Le pediste perdón? Dijo, sí, papá. Bueno, pues Dios te perdonó y ahora ya no hay castigo por eso, si Él ya te perdonó. Y para mí fue una tremenda lección, hermanas, porque muchas veces queremos sufrir un